Bien, el otro día estuvimos viendo las disfunciones sexuales y nos quedamos con los trastornos parafílicos. Entonces vamos a terminarlos, si os parece, primero, ¿vale? No sé por qué no se ve aquí más grande. Vale, aquí se ve más grande. ¿Se ve bien la pantalla ahora? ¿Se ve más grande? Bien, estuvimos viendo, vale, gracias, las disfunciones sexuales. Os señalé algunas cosas importantes, os aprendéis algunos porcentajes y todo esto, lo del rol del espectador, esto ya os lo señalé. Y quería que hablásemos sobre las parafilias, ¿vale? O desviaciones sexuales. Ya comentamos que, bueno, que es muy discutible, pues que una parafilia es aquella donde el interés sexual no es el normativo, digamos, el objeto de deseo. El trastorno es cuando la respuesta sexual es la que falla, ¿vale? La parafilia o la desviación sexual es cuando lo que es anómalo, digamos, es el objeto de deseo. Pero claro, ahí intervienen componentes culturales, ideológicos, religiosos, etcétera, porque los intereses sexuales no normativos necesariamente son un trastorno mental. Por ejemplo, la pedofilia. Sabemos que en momentos históricos de la vida, de la humanidad, en muchas civilizaciones, en muchas culturas, incluso a día de hoy, en algunas culturas, que el adulto introduzca al menor en la actividad sexual es lo normal, es bastante normal. Entonces, ¿eso lo convierte en un trastorno mental? Es decir, que hay cosas en esta materia que son muy debatibles, muy discutibles, etcétera, ¿vale? Entonces, se han desarrollado una serie de movimientos que me imagino que los habréis leído en algunos sitios para tratar de despatologizar las parafilias. Yo, bueno, a mí que despatoligicen la pedofilia, por ejemplo, pues la de aquel. Mientras no la legalicen, o sea, me da lo mismo. O sea, no tengo posición. Y además, claro, un menor es desde 0 hasta 18 años. Entonces, claro, hay muchas diferencias en cuanto a la patología o no que puede estar implícita en una persona que tenga atracción sexual por menores, en un menor entre 0 años y 18 años. Pues claro, con 18 años y con 16 la persona es menor de edad legal, pero desde luego tiene caracteres sexuales secundarios. Entonces ya desde el punto de vista biológico ya no es tan niño, me explico, tan menor, tan pequeño. Ahora, lo que está claro es que con independencia de que se considere o no trastorno mental, lo que no tiene es capacidad, por ejemplo, un crío de 7 años o una niña de 7 años, de consentir, no tiene capacidad de prestar consentimiento válido y por lo tanto, sea patología, termine siendo patología o no, en estos momentos sí que se considera la parafilia, la pedofilia, seguirá siendo un delito porque el menor seguirá sin tener capacidad para prestar consentimiento válido, ¿vale? Entonces, con eso de entrada me conformo. El DSM, y esto es importante, distingue entre la parafilia y pregunta de examen, ya sabéis, es que os toca segunda hora. Y esta mañana también he tenido clases, entonces llevo ya la garganta, voy a sacarme los caramelos. Pero importante pregunta de examen. Distingue entre parafilia y trastorno parafílico. ¿Vale? Entonces, la parafilia es sentirse atraído, fantasear por un objeto de deseo, digamos, un objeto de deseo sexual diferente de los habituales en ese contexto cultural, digamos, ¿no? En esa sociedad. Pero en sí mismo no constituye un trastorno
y además ese tipo de atracción es necesario para para formar un trastorno parafílico, pero no es suficiente. Mirad, por ejemplo, la pedofilia, la atracción por menores no es una cosa de todo o nada. De hecho, la mayor parte de los abusadores sexuales de menores no tienen un nivel elevado de parafilia. Los hay que sí, que lo tienen muy alto y son irreconducibles, vamos, o sea, y tienen un pronóstico de reincidencia claro. Pero muchos de los que abusan de niños son heterosexuales, oportunistas, muchas veces trastornos de la personalidad, que en un momento dado, pues por razones a veces de oportunidad, otras veces pues porque confluyen otros componentes como depresión, aislamiento o lo que sea, pues cometen un delito de abuso sexual. ¿Eso implica que tiene un trastorno parafílico? En absoluto. ¿De acuerdo? Entonces, una cosa es la parafilia, que no es una cuestión de todo o nada, o sea, hay un gradiente, digamos, donde una persona puede tener mayor o menor deseo por un estímulo parafílico, sea un niño, sea lo que sea un cadáver, sea lo que sea, ¿vale? Pero eso en sí no constituye un trastorno. Para que sea un trastorno tiene que causar un material o deterioro al individuo y cuya satisfacción, además de ese deseo, pues suponga un daño personal o un riesgo para terceros, ¿de acuerdo? Un daño ajeno, ¿vale? Entonces, características comunes a los trastornos parafílicos. El DSM-5 es muy sistemático en esto, ¿vale? Entonces, para todas las parafilias distingue parafilia de trastorno parafílico. Dentro de los trastornos parafílicos, para todos define los mismos criterios. El criterio A define la conducta, actividad u objeto sexual que constituye la esencia del trastorno, ¿vale? Por ejemplo, deseo, atracción por niños, pedofilia. Deseo, atracción por cadáveres, necrofilia. Deseo, atracción por animales, zoofilia. ¿De acuerdo? Criterio A define cuál es el objeto de deseo, digamos, ¿no? Ahora, exige que esta tendencia lleve durando al menos 6 meses y que haya un interés intenso manifestado a través de fantasías, deseos de difícil control o comportamiento. ¿De acuerdo? El criterio A para todos. Para cada uno de ellos, pues el objeto de deseo será el que sea, pero el criterio va a ser el mismo. Criterio B. Malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral u otras áreas. Y luego es muy importante de establecer si se mantiene en remisión, si es que está en un entorno controlado. Vamos a ver, imaginaos un pedófilo, ¿vale? Va a prisión y claro, está 10 años en prisión. Lleva 10 años sin repetir la conducta. Hombre, es que está en prisión. Es que en prisión no hay niños. Espérate que salga, ya veremos a ver. ¿Vale? Entonces por eso hay que poner si el entorno es controlado, si hay oportunidades o no de volver a por el estímulo o no. O si hay una remisión total, es decir, ausencia de comportamientos, ni malestar, ni problemas sociales laborales durante 5 años en un entorno no controlado, es decir, con oportunidad. En las parafilias, la comorbilidad con los trastornos de personalidad es altísima, especialmente con el antisocial. Y también la comorbilidad entre trastornos parafílicos es muy alta. Es raro el que solo tiene una parafilia, ¿vale? Lo habitual es que tengan 2 o más parafilias. No todas son delitos, por supuesto, pero muchas sí, ¿vale? Entonces, estuvimos comentando que los trastornos parafílicos que incluye son el voyerismo, el exhibicionismo, el froterismo, el masoquismo, el sadismo, esto ya lo comentamos, ¿verdad? También la pedofilia, el fetichismo, el travestismo. Entonces, algunos de ellos son delitos, pero otros no. Por ejemplo, bueno, y si os fijáis,
la violación no está. O sea, el deseo sexual por niños está y la excitación sexual por un acto violento de naturaleza sexual con un tercero, ese no está. ¿Por qué? Pues porque, claro, no había ánimo de despenalizar la violación, ¿vale? O sea, de patologizar la violación, que en su momento podía suponer un atenuante. Me explico, en los delitos. La jurisprudencia española, en el caso de la pedofilia, tampoco lo considera atenuante en principio, ¿vale? Porque aunque sí que lo reconoce como trastorno, porque está en el DSM, lo que dice la jurisprudencia es, bueno, pues si sabía usted que le atraía a los niños, primero, haber pedido ayuda terapéutica y segundo, haberse quitado de en medio. Es decir, no haberse puesto a entrenar niños a jugar al fútbol, ¿vale? O no haberse quedado de cuidador de su sobrinita. O sea, si sabía usted que tenía ese riesgo, ¿de acuerdo? Bueno, eso es traducida a la sentencia del Supremo, la jurisprudencia del Supremo, esa es un poco la idea, ¿no? Esas dos ideas, haber pedido ayuda y haberse quitado en medio. Es un poco el asunto, ¿vale? Bueno, entonces estuvimos revisando cada una de ellas y luego os dije que había montones y montones de parafilias, que gente para todo. O sea, en el DSM están las más comunes, pero hay muchas. Muchos de los que en principio no son peligrosos en el sentido de que no suelen ser violentos, por ejemplo, los voyeur, el voyeurismo, hay que tener cuidado porque algunos violadores han tenido antecedentes de voyeur. No todos los voyeur acaban como violadores, de hecho la mayoría no, pero algunos violadores sí que tienen antecedentes de voyeur, ¿vale? El curso evolutivo, bueno, aquí la fantasía juega un papelón. Las fantasías en la adolescencia de naturaleza sexual heavy, pero heavy, a lo que desgraciadamente a día de hoy contribuye muchísimo el fácil acceso a la pornografía verdaderamente dura, pues pueden estar incidiendo también en la realimentación, digamos, de esas fantasías que terminan siendo parafílicas, ¿de acuerdo? Y algunas veces delictivas, algunas veces. Bueno, entonces, ¿a qué se debe esto? Pues mirad, en algunos casos, a haber sufrido abusos o a veces malos tratos, no necesariamente abuso sexual, durante la infancia, al abuso de sustancias, a las conductas antisociales, alteraciones del neurodesarrollo que muchas veces dificultan un desarrollo sexual normal con iguales, digamos, y entonces, bueno, pues la gente acaba teniendo una actividad sexual muy privada, muy cognitiva, muy de fantasía, que termina derivando muchas veces en alguno de estos patrones. Y luego el deterioro psicosocial, el aislamiento, la frustración, la morbilidad psiquiátrica, etc. Ahora, no todos. Quiero decir que la mayoría de los abusadores sexuales que he visto, básicamente antisocial, abuso de sustancias, algunos alteraciones del neurodesarrollo. Habían sufrido victimización en la infancia, la inmensa mayoría también, pero no siempre de naturaleza sexual. Muchas veces malos tratos en el entorno familiar, no abusos, sino malos tratos físicos y psíquicos, negligencias, abandonos, en fin, bueno. Y lo del tema de los entrenamientos, pues lo revisáis vosotros, los tratamientos, porque no entra en el examen, ya lo revisaréis vosotros, leeroslo, ¿vale? El tema que se nos quedó fue el de la disforia de género. Bueno, entonces, el género, ya sabéis que además este es un debate que ha ido introduciéndose en las dos últimas décadas, básicamente. El género es el papel público que se vive como niño o niña, como mujer, y se considera que los factores biológicos son una parte que contribuye a ese género, pero que otros factores como sociales, psicológicos y del desarrollo también interaccionan con ellos, ¿no? Y la identidad de género es aquella con la que una persona se identifica
como hombre o mujer o no, porque no son binarios. Es decir, ya sabéis que ahora, bueno, en fin, ahora hay muchos géneros, entonces yo la verdad es que hace tiempos que me perdí en esa historia, así que yo me ciño al TSM. 37 hay ahora. 37, pues por eso es que a mí ya honestamente se me escapa. Vale, entonces la falta de armonía ahora sí que he conocido y he hecho informes pues que yo he visto favorables porque las personas realmente no tenían otro problema que ese para cambio de género y cambio de identidad en el DNI y en el registro civil, ¿de acuerdo? Porque ahora ya no es obligatorio el informe psicológico, médico forense, etcétera, de especialistas, pero en su momento, cuando yo los hice, era legalmente obligatorio para que estas personas pudieran cambiar en el registro su género, pues había que pasar por un informe. Y entonces, si os digo la verdad, yo los casos que he visto y que he informado favorablemente han sido gente verdaderamente admirable, con una valentía enorme, que se ha enfrentado a contextos sociales súper conservadores, que bueno, se han tenido que ir incluso de la ciudad donde vivían, se ha vivido a otra ciudad, porque pues su familia, todo su contexto social no lo aceptaba, que han hipotecado su vivienda para poder costearse en su día las operaciones y los tratamientos, o sea, gente, vamos, para la que este asunto era verdaderamente el problema de su vida y le generaba mucho sufrimiento sin otra patología, sin ninguna otra patología, por supuesto, ¿vale? O sea que yo, más allá de a veces los excesos que se puedan producir, ¿no?, en los medios de comunicación, en fin, el uso abusivo que algunos hacen de esta materia, etcétera, realmente como patología pues es obvio que existe, que la gente que lo padece le causa un gran sufrimiento y que, bueno, pues que ahora afortunadamente tienen menos trabas. Hay que tener cuidado porque también hay mucha gente, sobre todo gente muy jovencita, que tiene dudas sobre su identidad o cree que su identidad es distinta a la asignada en el nacimiento y que si inician muy tempranamente los tratamientos, luego hay muchos de esos en esas edades que luego se arrepienten y claro, según cómo haya sido la intervención y los tratamientos, es que hay cosas que ya son irreversibles y eso está también creando muchos problemas. Entonces hay que tener cuidado con los excesos, pero eso no quita para que reconozcamos que bueno, pues que es gente que sufre muchísimo, que tiene severas consecuencias en el ámbito social, psicológico y de la salud, que es importante el apoyo en la transición. Por ejemplo, un chavalico que vi había nacido niña y yo lo veo antes de cumplir los 18, poco antes. Y ya, yo lo veo ya transformado. El chico, no operado, por supuesto, pero sí hormonado, vistiendo, ya se llamaba con nombre de chico, ya en el registro civil, y lo que quería era cambiarse también el sexo en el registro civil, ¿vale? Que ese es otro proceso, otro procedimiento. Aparte del nombre, cambiar el sexo es otro procedimiento. Entonces, como era menor de edad, necesitaba informe. En ese momento, chaval de verdad, chapó, súper equilibrado, con una cabeza súper bien organizada. Ya hacía años que se presentaba en el instituto como chico, todo el mundo lo había aceptado, entonces ese apoyo, claro, le daba un equilibrio enorme, ¿no?, también como persona. O sea que, bueno, bien. Esto sí que es importante, que suelen comenzar en la infancia a darse cuenta de que no están en el cuerpo que identifican, que es el con el que se identifican, pero hay que tener mucho cuidado porque los arrepentimientos, entre comillas, de estos casos que empiezan en la infancia, o sea, no todos los casos persisten, o sea, no es duradero en todos los casos. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado con las intervenciones, sobre todo quirúrgicas y muchas veces también farmacológicas. De hecho, algunos países nórdicos
están prohibiendo ya la terapia hormonada cruzada, precisamente para prevenir los efectos secundarios que están habiendo a largo plazo, ¿de acuerdo? O sea que, en fin. Bueno, entonces definiciones: disforia de género, malestar que puede acompañar a la incongruencia entre el propio género que uno siente y el que se le asignó cuando nació, pues por su aspecto externo, ¿no?, de los genitales. Y transgénero es la persona que se identifica de forma transitoria o permanente con un género diferente al que nació, pero no necesariamente siendo biológicamente un hombre se identifica como mujer ni viceversa, sino simplemente que no se identifica ni con el de un hombre ni con el de una mujer, ¿de acuerdo? Ahora, sí, como tú decías, hay 37 categorías. Entonces, bueno, os he pegado lo que pone el DSM respecto a la disforia. Entonces, hace una distinción entre niños y adultos, porque algunos de los síntomas son distintos y, claro, se es más exigente, digamos, en el caso de los criterios de los niños, porque si eso va a dar lugar a una intervención que muchas veces ya va a ser hormonal, enseguida, pues hay que ser más exigentes, ¿vale? Ahí creo que hay que tener mucho cuidado porque ahora, como dicen los psiquiatras y los psicólogos clínicos, ahora tenemos una auténtica epidemia de disforia de género. Y es que lo que ha habido es una moda, un contagio social. La adolescencia es un periodo donde muchos críos pues están inestables, están disconformes, se lo están planteando todo. Y como ha habido mediáticamente tanto impulso, digamos, al tema de despatologizar la disforia, que eso pues es fantástico, pero muchos adolescentes han creído que en el cambio de género estaba la solución a todos sus problemas. Y entonces ha habido muchos adolescentes, y hay los todavía, y críos, que en esa moda que ha sido muy divulgada, digamos, ¿no?, que puede ser lo que quieras, bueno, pues ser lo que quieras, puede ser lo que pueda ser. O sea, me explico. Yo no puedo tener un cerebro de hombre por mucho que me empeñe. O sea, tendrás la condición que tengas, pero no puedo, o sea, en fin, desde el punto de vista de la identidad y de cómo responde el cerebro y cómo responden las emociones a todo este asunto hormonal, etcétera, pues no es, o sea, no es tan fácilmente programable, digamos, ¿no? Entonces, eh, ha habido muchos críos en esta moda que las asociaciones de psiquiatría infantil y psicólogos han alertado y están totalmente en contra de, de que se inicie inmediatamente la terapia hormonal en estas edades, porque muchos de esos críos, pues, su problema no es de fondo la disforia, o sea, ni siquiera tienen disforia. O sea, lo que han creído es que la disforia es la solución a todos sus problemas adolescentes. ¿Me explico? Entonces, ahí sí que, por eso yo creo que ahí sí que hacen falta especialistas que decidan, o sea, que vayan viendo la evolución y que clarifiquen si efectivamente estamos ante un caso de disforia, entonces hay que apoyarle a lo que necesite, o estamos ante un adolescente o preadolescente totalmente inestable, que tiene 1000 problemas y que ha pensado que cambiar la identidad es la solución a todos sus problemas, porque entonces es que luego vamos a tener dos problemas: el de la disforia, digamos, inducida de alguna manera, y por otro lado el del adolescente que sigue sin resolver sus problemas, o sea que vamos a tener dos problemas en vez de uno. Y ahí todas las asociaciones profesionales han dado la voz de alarma, ¿de acuerdo? Entonces, sobre el hecho de que se excluya a los especialistas del seguimiento, digamos, de estos, sobre todo niños, niñas, adolescentes, hasta que la situación se clarifique. Me explico. Pero bueno, estamos donde estamos, pues eso es lo que hay. Yo os expongo lo que ha sido
digamos, el miedo de los colectivos profesionales que conocen la materia y a que yo me sumo, yo personalmente me sumo. Pero bueno, ahora en estos momentos la ley dice que ni psicólogo, ni psiquiatra, ni nada. O sea, pues nada, dentro de 10 años veremos a ver qué nos ha pasado. Me explico, es que eso es así. Bueno, entonces, en el caso de la disforia de niños, exige, fijaos, 6 o más de estos 8 criterios. ¿De acuerdo? 6 o más, es decir, muy exigente. Un poderoso deseo de ser del otro sexo o de un sexo alternativo al que se le ha sido asignado. En los chicos, una fuerte preferencia por el travestismo o por simular un atuendo femenino. En las chicas asignadas como chicas, vamos, al nacimiento, una fuerte preferencia por vestir solamente ropas típicamente masculinas. Preferencias marcadas y persistentes por el papel del otro sexo o fantasías referentes a pertenecer al otro sexo. Marcada preferencia por juguetes, juegos o actividades utilizados por el otro sexo, marcada preferencia por juegos del sexo opuesto, rechazo en los chicos por juegos o juguetes masculinos y en las chicas al revés, por femeninos, un marcado disgusto por la propia anatomía y un fuerte deseo de poseer los caracteres sexuales, tanto primarios como secundarios, que se correspondan con el cómo él se siente, ¿no? Esa persona se sienta. El problema va asociado a un malestar clínicamente significativo, a un deterioro social, etc. Especificar si se da con un trastorno, por ejemplo, hormonal, de acuerdo, endocrino, por ejemplo, un trastorno adrenogenital congénito, hiperplasia adrenal congénita, de acuerdo, pero fijaos, pide 6 de 8, ¿vale? Ahora, hay cosas aquí, bueno, en fin, no sabéis que utilizar el DSM. Y fijaos, en adultos, fijaos, pide con una duración mínima de 6 meses, por lo menos 2 de los siguientes 6. 2. O sea, mucho menos exigentes, y es por la razón que os he dado, ¿vale? En el caso de los niños, mucho más exigente, por ese motivo, porque la decisión es mucho más inestable, es que puede cambiar. Y si ya lo hemos hormonado y le hemos creado, o sea, y ya pues su aspecto, sus caracteres sexuales, etcétera, han sufrido, y si hemos intervenido ya, se ha hecho una extirpación de mamas o no sé qué, y eso ya no tiene arreglo. O tiene muy difícil arreglo, o mucho más doloroso, mucho más, en fin, en todos los terrenos, ¿no? Entonces hay que evitar esos riesgos en la medida de lo posible. Entonces, fijaos, marcada incongruencia entre el sexo que uno siente, bueno, lo mismo, y sus caracteres sexuales, primarios o secundarios. Claro, estamos hablando ya de adolescentes y adultos, entonces aquí ya han desarrollado, ¿no?, caracteres. Un fuerte deseo de desprenderse de los caracteres sexuales propios o a causa de una marcada incongruencia con el sexo que se siente o se expresa. En el caso de los adolescentes, pues no pueden desarrollarlos. Un fuerte deseo por poseer los caracteres sexuales tanto primarios como secundarios. Deseo de ser del otro sexo, de ser tratado como el otro sexo, o una fuerte convicción de que uno tiene los sentimientos y reacciones típicas del otro sexo, ¿vale? Pero ya veis, 2 de 6 y en el otro caso 6 de 8, ¿de acuerdo? Entonces es por ese motivo y entiendo que es perfectamente razonable, claro. Bueno, lo mismo en el caso de los adultos también se puede dar con algún tipo de trastorno hormonal, ¿vale? En la post-transición, se llama transición a cuando ya han hecho el cambio y ya socialmente, el 100% de su tiempo, de su vida social, ya se presentan como del sexo con el que ya se sienten identificados, ¿vale? Sea haya sido legalizado o no, porque eso depende de muchos factores. Del país donde eso se dé, si es legal, si no es legal, si hay más facilidades, menos, etcétera, ¿vale? Bueno, entonces, transición, post-transición se llama cuando ya han hecho la transición. Socialmente, ¿de acuerdo? Cuando ya se presentan, como digo, yo los 3 casos que vi, 4, los 4
la habían hecho. Algunos de ellos pagando un precio de aislamiento familiar, de tener que irse de la ciudad. Bueno, lo habían hecho y no se arrepentían, es decir, que se sentían mejor así. Sentían la pérdida, claro, pero ¿qué van a hacer? Pues ellos no son responsables de las decisiones de aceptación o no de los demás. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vale? Bueno, entonces fijaos, en los adolescentes y en los adultos se da más importancia a la disforia anatómica y genital que en los niños. En el caso de los niños, las diferencias anatómicas, claro, como los caracteres sexuales no están desarrollados, a los niños no les importan tanto las diferencias anatómicas. En cambio, a los adultos y a los adolescentes ya sí, ¿vale? En cambio, por eso suelen tener mayor deseo que los menores de cambiar sus caracteres sexuales primarios y secundarios y adquirir los del otro género, ¿vale? Entonces, en adolescentes y adultos el malestar es producido suficientemente por la discrepancia percibida, es decir, no solo si el entorno no lo reconoce. O sea, en el caso de los niños, en el caso de los más pequeños, el sufrimiento, digamos, viene dado más porque los demás no le reconozcan que sí que eres una niña o que sí que eres un niño, ¿vale? En el caso de los adultos, para tener sufrimiento emocional, digamos, por este problema, es suficiente con que ellos perciban la discrepancia. Entonces, bueno, es una de los factores que muchas veces actúan como desencadenantes de otros problemas psicosociales que a su vez tienen también consecuencias, como el aislamiento, el acoso, la baja autoestima, el acoso escolar, por ejemplo, está a la orden del día en estos. Y eso que, gracias al cielo, bueno, y a muchas políticas también públicas, pues cada vez hay una mayor aceptación, digamos, ¿no? De, bueno, pues que la gente somos distinta, a mí qué más me da, ¿sabes? Mientras te comportes, a mí que me da lo mismo. Y hay una mayor sensibilización y tal sobre esto, pero bueno, aún así, pues en todas partes queda mucho garrulo que aprovecha, y bueno, porque es la naturaleza del ser humano, ¿no? Cuando percibe al diferente, pues muchas veces lo estigmatiza, ¿no? Bueno, entonces, abandono escolar, problemas laborales, en fin. Bueno, entonces lo que sí es importante es hacer un diagnóstico diferencial con otros trastornos, como por ejemplo trastornos mentales graves como la esquizofrenia, con el travestismo, por ejemplo, con el trastorno dismórfico corporal, donde la persona lo que tiene es fobia a alguna parte de su cuerpo, pero no cambio de identidad, no sentimientos de cambio de identidad, sino que odia determinadas partes del cuerpo, en este caso usualmente relacionadas con caracteres sexuales, ¿no? Y también hay que distinguirlo de la inconformidad con los roles tradicionales. O sea, si os habéis fijado en los criterios infantiles de la disforia, rechazo a vestir de como las niñas. Hombre, pues si como las niñas llamamos a tener que ir siempre con faldita, lacitos y no sé qué, pues yo es que creo que conozco a muchas y que yo misma, vamos, o sea, rechazo a los juegos. Yo creo que no juego en mi vida a las muñecas. Me pareció toda la vida un rollo. O sea, de hecho, mi hermana y yo las sentábamos en un sofá, dos muñecas que teníamos, una cada una, y eran los pasajeros de una nave espacial. Y la nave espacial nos la montábamos en la mesa del comedor con el abrebotellas, el almidén, la radio, o sea, y las muñecas ahí estaban muertas de la risa. Que hay que tener mucho cuidado también con identificar género con roles tradicionales. Hay muchas niñas, y eso sí que ocurre con cierta frecuencia, que rechazan el ser niñas, no porque no se sientan niñas, sino porque rechazan los roles tradicionales. Entonces, cuando la presión a ejercer esos roles o a vestir de determinada manera o a que te tenga que gustar tal cosa es muy intensa, pues puede haber un rechazo que no hay que confundirla con disforia, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, la expresión de género es la forma en que cada uno expresa los roles de género establecidos, digamos, en su sociedad y también todavía, a pesar de que en nuestras sociedades occidentales pues hemos avanzado mucho en que los roles ya no son divisiones de compartimento estándar, o sea, estanco, ¿no? Que
Aquí la que plancha es la mujer y ya está, y si no, pues es que no eres una mujer, y si planchas es que no eres un hombre, ¿no? Eso ya obviamente no existe, pero hay muchas sociedades donde todavía sí. O a lo mejor aspectos más sutiles en la nuestra todavía persisten, entonces hay que tener cuidado con eso, ¿no? Entonces la prevalencia ya veis que es bajísima, bajísima, entre la población general, el 0,014% en varones y el 0,02 o 3 en mujeres, ¿vale? Siempre mayor en hombres que en mujeres. En adolescentes ya hay mayor paridad. Entonces el curso evolutivo suele ser que empieza en edades muy tempranas, pero fijaos, persiste entre el 2,2 y el 30% de los nacidos hombres y entre el 12 y el 50% de los nacidos mujeres. Es decir, que más del 50% de los menores que en un momento dado se identifican como con disforia no van a ser disforias el día de mañana. Tendrán en esos momentos, estarán en un proceso de consolidación, de identificación, tendrán otros problemas, estarán sufriendo cierta presión. Pues claro, es que hay pandillas de amigas que de repente todas se declaran con disforia de género. Toda la cuadrilla, 4 o 5. Pues bueno, a ver, ¿esto qué ha sido? ¿La Coca-Cola que os habéis bebido todas? Porque con esa prevalencia es imposible. Que eso es un contagio social, o sea, hay un efecto del que han alertado, como insisto, los profesionales de la salud mental. Pero bueno, decir eso no es negar el problema, insisto. El problema existe, afecta a un porcentaje de la población pequeño, pero cuando afecta, pues condiciona la vivencia total de la persona y, por supuesto, pues es obvio que todo el mundo está por ayudar, pero hay que tener cuidado con las modas, ¿vale? Y generar problemas donde antes no los había. Bueno, cuando empieza más tarde, la disforia suelen tener también mayor disforia anatómica, es decir, los genitales externos les molestan más, pero tienen más ambivalencia hacia la reasignación de la cirugía, ¿vale? Entonces, bueno, pues hay que hacer un diagnóstico diferencial importante en eso. Respecto a la etiología, pues hombre, obviamente factores genéticos y fisiológicos, sobre todo hormonales, asociados al desarrollo prenatal y postnatal temprano, factores temperamentales y luego, como es obvio también, ambientales y culturales. O sea, cuando se empieza pronto tiene mayor probabilidad de persistir en la adolescencia y la adultez. Los hombres con disforia tienen más frecuentemente hermanos varones mayores. También, es decir, ese dato en realidad ¿qué está diciendo? ¿Qué quiere decir eso? Que la madre gestante, la madre de todos esos hermanos, claro, ella es mujer, su genotipo es femenino, pero ha gestado varones. Entonces, cuando el sistema inmunológico ha estado expuesto a, a, a organismos que, bueno, es tu hijo, pero es ajeno, es otro organismo que está dentro, ¿no? Que se esté gestando. Hay algunos factores biológicos que parece que relacionados con el sistema inmunológico que parece que condicionan que gestaciones posteriores sufran algún tipo de ataque del sistema inmunológico, digamos, en el desarrollo embrionario que al final pueda dar algunos efectos de este tipo, ¿de acuerdo? Bueno, y luego recomendaciones para el tratamiento, o sea, pues básicamente terapias de afirmación de género que intenten, siempre y cuando, insisto, bueno, ya sabes que las terapias están negadas, o sea, están prohibidas, las terapias de reasignación, es decir, de intentar, o sea, si yo he nacido mujer y me siento hombre, intentar que me sienta mujer está prohibido legalmente en estos momentos en España. Que, bueno, y entonces, bueno, el principio terapéutico es el de las terapias afirmativas, o sea, porque, a ver, que una cosa es no obligar a nadie, por supuesto, ¿vale? Pero
Cuando la persona necesita apoyo, pues se le da apoyo, como es la autoaceptación, etcétera. Y luego, por supuesto, los tratamientos hormonales y, en su caso, las cirugías. Llegado el momento y pues, asesorados por quien corresponda, ¿vale? Entonces, bueno, este power lo hice antes de esta ley que fue aprobada, ¿vale? Es un titular un poco tendencioso, o sea, porque decir sin declararse enfermos. Eso es porque algunos grupos se oponían a que hiciera falta el examen de un profesional de la salud mental, psiquiatras, psicólogos, clínicos, para asegurar que efectivamente esa persona lo que padecía era disforia de género y no otro trastorno, y que por lo tanto debía ser tratada como de disforia. Y por lo tanto, apoyo, tratamientos hormonales cuando tocaran y lo que tocara, etcétera. Y entonces es un titular tendencioso porque el tener que ir ni al psiquiatra ni al psicólogo para que acredite que no tienes ninguna otra enfermedad es a lo que se refieren, ¿no? Con el sin declararse enfermos. No sé si me he explicado. Entonces ahora ya no hace falta ir ni al psiquiatra ni al psicólogo, con ir al registro civil y decir que te quieres cambiar el sexo, pues ya está, te lo cambias, ¿vale? No hace falta nada, pero nada más que guardar la cola. Y ya está, no hace falta absolutamente nada. Pues ahora ahí corremos el riesgo que personas con otros problemas que no sean de disforia, que sean de otro tipo de problemas, pues emprendan un recorrido hormonal, etcétera, que tampoco es inocuo, tampoco es agua destilada, ¿sabéis? O sea, también tiene sus efectos. El paso para eso es cambiarse el sexo. Cuando quieres hacer, por ejemplo, un tratamiento para cambiarte de sexo después de operación. El tema legal no tiene nada que ver con los tratamientos. O sea, en estos momentos en España la sanidad pública recoge los tratamientos, los contempla y tú vas al médico, le cuentas tu vida, cuentas tal y pues, te derivan al neuroendocrino, te empiezan a tratar dependiendo de la edad, de los resultados de tus analíticas, tal. No hace falta que vayas al juzgado a cambiarte ni el nombre, ni el sexo, ni nada. Ahora, si quieres que eso tenga efectos legales de reconocimiento legal, entonces claro que hay que ir al juzgado. Pero para recibir los tratamientos no hace falta absolutamente nada. Tú puedes ir con tu DNI, aunque hayas hecho ya la transición, y entonces la foto de tu DNI y tu nombre no se corresponda con lo esperable, con tu aspecto externo, pero da igual. Eso para el tratamiento, digamos, en la sanidad no afecta. Tienes derecho igual y se te recibirá igual y se te tratará igual. Ahora, si quieres que eso tenga reconocimiento a efectos legales, entonces, claro, hay que ir al registro civil. Eso es así. Como si yo me quiero cambiar el nombre, también tengo que ir al registro civil. Si yo en vez de llamarme Cristina me quiero llamar Carmencita, pues tendré que ir al registro. A día de hoy cualquiera puede ir ahora mismo al médico y decir que me quiero cambiar de sexo y no te valora ningún psiquiatra, ni psicólogo, ni nada más que el médico que te dice, sí, pues tienes las condiciones físicas para hacerlo, ¿no? Eso es, sí. Entonces, bueno, pues vamos, que a veces se nos va un poco la mano en el sentido de por querer despatologizar, no tener los suficientes cuidados. ¿Me explico? O sea, luego, como utilizan estas cosas de muchas maneras, pues ese es otro problema que tenemos, ¿no? Que si utilicen estas cosas, a ver si me lo descarga esto. Ya está. Bueno, os subiré ya el tema de las adicciones, pero lo terminaremos el próximo día, ¿vale? El siguiente tema es el de las adicciones. Entonces, sí que son importantes algunos de estos conceptos, ¿vale? Que iremos viendo. Entonces, droga es toda aquella sustancia que introducida en un organismo modifica una o más funciones. Droga de abuso es la que altera el humor a nivel de percepción o de funcionamiento cerebral. Todas las drogas causan dependencia psicológica, todas, ¿vale? Y todas son autoadministradas para cambiar de alguna manera
la reacción de bienestar psicológico y el nivel de conciencia. ¿De acuerdo? Todas, incluso la nicotina. ¿Vale? Lo digo yo que fumo vergonzosamente, ¿vale? Pero incrementa mi nivel de conciencia, por supuesto, me mantiene alerta. Es un colinérgico, a veces lo uso para no dormirme, bueno, lo uso porque soy dependiente, ¿vale? Pero hay veces que el uso también es incrementar el nivel de alerta, por ejemplo, porque es un colinérgico, por lo tanto es un estimulante, ¿vale? Para incrementar el grado de bienestar psicológico o reducir el malestar, vendría a ser lo mismo, por cuando uno está muy nervioso, por ejemplo, o cuando se toman un cafecito y tienes ahí esa asociación cafecito con lo otro, pues te parece que te sienta, o sea, que lo disfrutas más, bueno, en fin. Todas tienen tolerancia. ¿Qué es tolerancia? Tolerancia es la necesidad de incrementar la dosis para que se produzca el mismo efecto. ¿De acuerdo? O sea, para eso es tolerancia. Síndrome de abstinencia son las consecuencias que se derivan de la ausencia de consumo. Craving. El craving es un concepto muy de moda, que es el deseo de. Hay drogas que tienen muchísimo craving. Por ejemplo, la nicotina, que es una de las más adictivas, porque en 7 segundos está en el cerebro, desde la calada, entonces claro, es que es rapidísima y por lo tanto tiene una eficacia adictiva bestial. Pues la cocaína, por ejemplo, tiene muchísimo craving también, muchísimo deseo, mucho anhelo, digamos, ¿no? De búsqueda de la droga. Y todas actúan sobre el sistema dopaminérgico de recompensa cerebral. Todas actúan en el mismo sistema, si no, no nos engancharíamos, ¿vale? O sea, enganchan porque tenemos ese cerebro, que igual que se engancha la nicotina, se engancha a las pizzas, a algunas cosas de alimentos adictivos también, con muchos niveles de azúcares, etc. Entonces, las drogas más consumidas son las legales. Pues claro, yo, porque compro tabaco en el estanco, si me tuviera que ir a debajo de un puente, allí con un yonki a comprarlo, seguramente dejaría de fumar. Me explico, porque eso ya supera un poco como mis límites. Claro, si te van a vender el cannabis en el supermercado o en el estanco, pues en estos momentos, aparte de las drogas legales, el cannabis es una de las drogas que más, problemas genera, por ejemplo, en España. El consumo de cannabis antes de los 18 años se ha disparado, sobre todo entre niños ya preadolescentes de 12 años y adolescentes. Es brutal. Las consecuencias del cannabis en nuestros cerebros en formación son terribles. El 20% de los ingresos en urgencias psiquiátricas por brotes psicóticos son psicosis cannabinoides, o sea, de droga blanda no tiene nada, eso es mentira, no existe la droga blanda. Eso es marketing, ¿de acuerdo? Entonces, lo del cannabis y la marihuana es tremendo los estragos que está haciendo. Tremendo. O sea, os lo digo porque sé que, bueno, todo el mundo conoce quién fuma y a veces, yo qué sé, yo no fumo, pero conozco mucha gente que pues, se fuma un porro de vez en cuando, conozco fumadores de cannabis enganchadísimos que se están deteriorando progresivamente a lo bestia por el cuadro también amotivacional y los síntomas paranoides que produce y psicóticos. En fin, que yo simplemente os alerto de que el cannabis, desde luego, no tiene nada de droga blanda, ¿vale? Y es una de las que más se consumen en España. Ha estado presente, las drogas han estado presentes siempre en todas las culturas y el DSM-5 las agrupa en 10 tipos, ¿vale? Alcohol, cafeína, cannabis, alucinógenos, fenciclidina, otros alucinógenos, bueno, ahí los tenéis, no os voy a leer, ¿vale? Es que incluye el tabaco, como es natural, incluye la cafeína también. La cafeína, yo tuve un síndrome de abstinencia a cafeína. Una vez en Marruecos, como el café allí tenía tropezones, ¿sabéis?
pues me pasé al té, porque el café, o sea, tenía tropezones, ¿sabéis? Donde te lo tomaras tenía tropezones, porque era como de estos de puchero y cosas así. Entonces, me pasé al té, que también me gusta, y también es una santina. A las 24 horas, un dolor de cabeza que no se me pasaba con nada de nada de nada del mundo. Me tomé todo lo que llevábamos todos los que íbamos en el viaje, hasta que caí que llevaba más de 24 horas sin tomar un café. Entonces, a partir de ahí ya me tomaba 2 cafés al día en el hotel y a correr se me pasó el dolor de cabeza. ¿Vale? O sea, tiene un síndrome de abstinencia bastante, una cefalea que solo se pasa con cafeína. O sea, que es también muy adictivo. ¿Vamos? También tiene intolerancia, etcétera. ¿Vale? Bueno, la que como veis, la droga más consumida es el cannabis. En España ya os digo que es un horror. También la cocaína se consume muchísimo. Bueno, ya sabéis que alguna droga, el fentanillo en Estados Unidos ahora está haciendo estragos en la población, pero auténticos estragos. El deterioro son zombies, o sea, son muertos vivientes. O sea, es terrible, terrible el problemón que hay en Estados Unidos con el fentanillo. Y en España, como digo, el cannabis y sobre todo aumentando la edad, o sea, disminuyendo la edad, aumentando lo temprano, ¿no? Que se empieza a consumir. Encima ha bajado el riesgo de la percepción de consumo. Bueno, claro, a ver, si tienes a gente en la televisión, responsables públicos, defendiendo pues, su venta y tal, a ver, si quieren venderla legalmente es para cobrar impuestos, porque claro, como se vende ilegal, no cobra, el Estado no se embolsa nada. Si se embolsara algo, y lo que quieren es embolsarse algo, pero sabemos por otras drogas legales que cuando se legalice el consumo todavía se va a disparar más. Es que eso lo sabemos, porque pasa con todas las drogas, no va a ser la primera. Entonces, bueno, pues el Estado pues lo que querrá es recaudar y ya está, pero desde luego, ya digo que está haciendo estragos entre la adolescencia, pero estragos. Bueno, luego también, claro, facilita la entrada a otras drogas, etcétera, ¿vale? Entonces, el DSM define lo que son trastornos por consumo de sustancias y llama trastorno por consumo de sustancia la que sea, cannabis, tabaco, cafeína, alcohol, la que sea, ¿vale? Usa, igual que en las parafilias, tenía criterios comunes para todas las parafilias y lo único que se diferenciaban era el objeto de deseo, pues en las drogas tiene criterios comunes para todas las drogas y en lo único en lo que se diferencian es en la droga, punto, ¿vale? Entonces, para todas las drogas el trastorno por consumo se da si la persona tiene una serie de síntomas cognitivos, conductuales y fisiológicos y continúa consumiendo la sustancia a pesar de que le genere problemas significativos. ¿Qué tipo de problemas? Además, se asocia a pasar mucho tiempo buscando la droga y su consumo, a intoxicación, a tolerancia, es decir, a la necesidad de ir incrementando progresivamente las dosis, a la aparición de síndrome de abstinencia, al craving y a la persistencia del consumo a pesar de las consecuencias negativas. Lo que hace el DSM frente al anterior DSM es eliminar la diferencia entre abuso y dependencia, ¿vale? Porque antes había abuso con consecuencias legales y tal, pero para que hubiera dependencia tenía que haber síndrome de abstinencia físico. Entonces, claro, hay drogas, por ejemplo, la cocaína, que no tiene un síndrome de abstinencia físico como la heroína o el alcohol. Entonces, ¿qué pasa? Que no podíamos decir que eran dependientes de la cocaína cuando el resto de criterios se cumplían. Entonces, por eso se eliminó la diferencia entre abuso y dependencia y entonces ahora lo que se considera son los niveles de gravedad, ¿vale? Entre leve, moderado y grave. Y luego, y aquí lo dejamos, y ya seguimos el próximo día, también diferencia entre, dentro de cada droga, vamos a encontrar trastorno por el consumo de la sustancia, trastorno por consumo de cannabis,
trastorno por consumo de cocaína, por consumo de tal. Y trastorno inducido por la sustancia, ¿vale? Por ejemplo, trastorno inducido por cannabis. Pues el primero, ¿vale? Lo que vamos a encontrar son síntomas, por ejemplo, de desmotivación, de pérdida de atención, de un poco hilaridad, tal. Vamos a encontrar enrojecimiento, o sea, ¿cómo se llama? Es que está sola. Sí, y conjuntivitis, etcétera. Vamos a encontrar, esos eran los trastornos inducidos directamente por la sustancia, pero, por ejemplo, nos vamos a encontrar con psicosis cannabinoides, que eso ya será un trastorno inducido por la sustancia. ¿Me estoy explicando? O sea, una cosa es lo que produce directamente la sustancia y otra cosa es lo que a veces produce, lo que a veces provoca o despierta dependiendo primero de tu propia vulnerabilidad genética, también del patrón de consumo, a más consumo más riesgo, de otras sustancias que puedas consumir, otros factores, etcétera, ¿vale? Entonces, para todas las drogas va a repetir este esquema, ¿vale? Por un lado, va a describir el trastorno por el consumo de la sustancia, cuáles son los tipos de drogas y los criterios para cada una de ellas, pero luego en trastornos inducidos por la sustancia, pues vamos a encontrar una multiplicidad de trastornos que han sido inducidos por el consumo de esa sustancia, ¿vale? Por el abuso de esa sustancia. Por un lado podrá ser la intoxicación, el síndrome de abstinencia, claro, cuando dejas de consumir, pero estos trastornos, por ejemplo, el trastorno psicótico, cuando uno consume por abuso de cocaína o por abuso de cannabis, la depresión, por ejemplo, el bajón que pega cuando uno deja de consumir cocaína, que es un análogo depresivo, por ejemplo, eso ya serán trastornos inducidos por la sustancia o por su intoxicación o abstinencia, ¿de acuerdo? ¿Vale? Bueno, pues el próximo día lo terminamos, ¿vale? El Power lo tendréis ya terminado, ¿de acuerdo? Voy a borrar esto, bueno, voy a borrar esto aquí. Bueno, perdón, no sé dónde estamos aquí. Aquí. Bueno, pues vamos a dejar de compartir. Bueno, pues muchísimas gracias a todos y muchas gracias a todos y nos vemos el próximo día, ¿vale? Para cualquier cosa ya sabéis que en el correo o en el foro, pues ahí estoy, os pondré el enlace a la tutoría en el foro, ¿vale? Venga, muchas gracias y que tengáis muy buen fin de semana. Gracias a ti. Gracias. Gracias a vosotros. Gracias. Igualmente.